toma de posición de los autores, de Klimka, Donaldson y Edmundson, de centrar el antropocentrismo y la idea de que va un poco con lo que decía Mariano, o a lo que entendía, hacia donde apuntaba Mariano, que esta cuestión de que la ciudadanía animal no es un nuevo problema que este también hay que prestar atención, sino que justamente para resolver los conflictos sistemáticos de cómo opera el Estado, cómo opera la soberanía, la ciudadanía y cómo surgen nuestros dilemas éticos morales, tenemos que plantearnos en términos radicalmente nuevos de cómo se han originado. Entonces, volver a la pregunta no solamente sobre el animal, sino sobre las sexualidades, sobre el racismo, ¿no? Pensar claramente desde otra perspectiva, porque no es que se suma un problema, sino que para poder resolver los conflictos hay que pensar en estas condiciones, ¿no? Eso creo que a lo que apuntaba. Y bueno, también cuando Analía decía sobre esta idea de que los animales viven como sintiéndose que son parte de este lugar, ¿no? Un animal el animal doméstico, como los perros callejeros, no viven pensando, bueno, este en realidad no es mi barrio, yo no pago los impuestos. No, lo toman como suyo, lo experimentan como suyo. Está ahí, que es propio de estas éticas poshumanistas, es decir, pensar el deber, ¿no? Como decía Gisela, más allá de la racionalidad humana, ¿no? Porque quizás, y solo quizás, no sea algo únicamente humano. Y ahí vamos con el tema de Edmundson, ¿no? Edmundson es muy claro lo que él se va a preguntar, lo que se va a proponer, lo que va a discutir. Su texto es directamente combativo, totalmente crítico, no es propositivo, no propone soluciones. Él no pretende en este escrito solucionar el problema, sino esclarecerlo, que quede bien patente cuál es el problema de la propuesta de Klimka y Donaldson. No para demolerlo, no para anularlo, no para dejarlo de lado, sino justamente para saber cuáles son los puntos débiles del argumento que hay que fortalecer, revisar o de alguna manera encontrar otro camino. Edmundson está de acuerdo con muchas cosas que dice Klimka y Donaldson, y a grandes rasgos los tres buscan lo mismo, que son los derechos cívicos animales. El tema es cómo se lo plantea y cómo se puede volver fáctica esa posibilidad, ¿no? Es otra la cuestión. No discuten el qué, sino el cómo. Entonces, empieza diciendo Edmundson. Edmundson está directamente leyendo y discutiendo punto por punto el texto de Klimka y Donaldson. O sea, el artículo de él no se puede leer si no es en relación a ese artículo. Va ahí, va citándolo, va revisándolo, va analizándolo, lo desmenuza, lo arma, lo pone, lo coloca. Entonces, todo lo que él dice está en relación de lo que han dicho estos autores. Entonces, de ahí que empiece el artículo, la propuesta, él dice: los animales necesitan ser sujetos de derecho. Él deja en claro desde el principio su postura para que no haya duda hacia dónde va su crítica. Antes de dar la crítica, antes de hacer su análisis, dice: los animales necesitan ser sujetos de derecho. No voy a discutir eso. Los animales son sujetos de valores que deben compartir sus valores con otros, con nosotros. Y esto no supone simplemente un deber impersonal, una obligación impuesta hacia más o menos cómo tienen que ser las condiciones sociales para no entorpecer tu autonomía, sino que tiene que ser un deber personal. Debe haber una obligación individual hacia toda la comunidad dirigida a respetar la dignidad de los animales. Y punto. El tema está en cómo se está proponiendo esta teoría de los derechos animales que proponen la capacidad o la posibilidad de un ejercicio cívico de los mismos. El problema está en este nuevo modelo de teoría de los derechos que está promoviendo Klimka y Donaldson. De vuelta,
Milka y Donaldson a los ojos de Edmundson, Milka y Donaldson a los ojos de Edmundson hacen bien en criticar la tradicional teoría de los derechos. Pero su nuevo modelo de teoría tiene sus falencias y tiene dos problemas, dos falencias importantes. Primero, asume que los animales domésticos ya no pueden ser independientes, que darles libertad al animal doméstico equivale a que se extinga, que parece que Milka y Donaldson, dice Edmundson, interpretan que si vos le das una vida salvaje a un animal doméstico, su vida deja de ser viable, va a morir. Ese es un primer problema, tener que justificar y demostrar la dependencia y también la imposibilidad de la independencia. El otro problema es que parecería que el núcleo duro de su argumento es que proponen un dejar hacer. ¿Qué cosas hay que dejar de hacer a los animales? Parecería que la ciudadanía, este modelo cooperativo que habla de la dignidad, del respeto, de la previsión, de la provisión, etc., parecería que en realidad solamente está proponiendo derechos negativos. ¿Qué cosas no deben hacerles a otros, en este caso a otros animales domésticos? Entonces se genera, dice Edmundson, un conflicto en lo que están proponiendo. Entonces va a mostrar que hay como dos giros, ¿no? Tenemos el primer giro relacional y el segundo giro relacional en el nuevo modelo de la teoría de los derechos animales, que es de esta manera, así lo denomina Edmundson a la propuesta de Milka y Donaldson. Es decir, ¿cómo se llama la propuesta de Milka y Donaldson? El nuevo modelo de la teoría de los derechos animales. Y según Edmundson, este nuevo modelo tiene dos giros. Un primer giro donde se construyen tres importantes categorías de relación de humanos y animales, que tiene que ver un poco con lo que vos, Analía, habías mencionado hace un rato. Cómo se define o cuál es el espectro en relación a la dependencia o la independencia. Los animales domésticos, los animales salvajes y los animales liminales son consecuencias de entenderlo desde un punto de vista humano, cómo el humano se relaciona con estos grupos. Los animales domésticos serían aquellos animales que han sido criados para vivir y para depender de los humanos. La interacción con los humanos es plena, teniendo como eje central al humano. Los animales salvajes serían aquellos animales que desean y son capaces de vivir separados de los humanos, por lo cual la interacción con los humanos es reducida. Fíjense que en el giro racional del nuevo modelo de teoría de los derechos animales, Edmundson dice que las escalas y las categorías se toman desde una perspectiva humana. ¿Qué tanta interacción hay? Los domésticos de interacción plena, los salvajes reducida, y los animales liminales que viven con humanos pero no están afiliados con ellos, es decir, viven en los mismos lugares pero no están relacionados, habría una interacción esporádica. Por ejemplo, cuando vas a sacar la basura y te encontrás con una rata, no sé. Entonces, el primer giro relacional es restablecer las categorías de los animales. Y el segundo giro relacional es ver cuáles son las lógicas y prácticas cívicas que se les debe a cada animal según la categoría en la que pertenecen. Es decir, que los animales domésticos tienen ciertas prácticas y lógicas cívicas que se les pertenecen, los salvajes otras y los liminales otras. Entonces, los animales domesticados, dado que son parte de la sociedad, que conviven con los humanos, según el nuevo modelo de la teoría de los derechos animales, deben ser tratados directamente como ciudadanos. Los animales salvajes, dado que viven de forma separada las comunidades humanas, deben ser tratados como soberanos de sus territorios. Y los animales liminales,
dado que conviven en el territorio pero no se relacionan de manera cooperativa o no siguen una norma social constituida, deben ser tratados como extranjeros residentes. Entonces, el nuevo modelo de la teoría de los derechos animales busca o pretende superar el dilema del viejo modelo de los derechos animales. O le damos derechos negativos a los animales, en donde no tenemos guías normativas de cómo actuar con ellos, no tenemos acciones para evitar la destrucción de sus hábitats e individuos, o le damos derechos positivos de condición de vida a los animales, en donde creamos como ciertas normas de intervención, permitiendo un manejo masivo de ellos. Nos damos, como definimos las relaciones en base a nuestra perspectiva, nos damos el derecho de interceder en su extinción y en sus depredadores para controlar su población. Por eso el nuevo modelo de teoría de los derechos propone una ciudadanía que evite el tema de o no actuar o actuar en demasía, al establecer una relación entre iguales. Todos tenemos nuestros deberes, nuestras normas y de manera recíproca. Y se presupone, teórica y ontológicamente, que los animales son moralmente inocentes y no pueden asumir deberes. Los pueden actuar, pero no pueden asumirlos de forma con un juicio. Pueden regular sus conductas, claramente está, pero no van a tomar una decisión verbalizada y sostenida mediante un sistema cognitivo que dé razones o argumentos sobre por qué se hace esto o se hace lo otro. Entonces, el nuevo modelo de teoría de los derechos animales propone una ampliación de la ciudadanía, ¿bien?, que supone que los animales domésticos y los humanos, en realidad se benefician en la convivencia que se ha establecido históricamente y que una separación entre ellos sería algo negativo. Pero mantener las condiciones en las que se relacionan los animales domésticos y los humanos tal y como están sería opresivo. Entonces, como separar es negativo y mantenerlo es opresivo, cambiemos la forma en que se mantienen las relaciones sociales, dice Edmundson leyendo la interpretación del nuevo modelo teórico de los derechos animales, y por lo tanto hay que extender la ciudadanía, hay que ampliarla. Ese es el argumento. Pero el problema de este argumento, dice Edmundson, el problema es que muchas especies que son no domésticas se están beneficiando de los humanos, pero para los ojos de esta teoría no se presentan como candidatos a la ciudadanía. Los animales liminales se benefician de la vida humana al igual manera que los humanos se benefician de la vida liminal. Muchos de los animales considerados liminales, como las ratas, las serpientes, las zarigüeyas, los murciélagos, son importantes agentes de control de plagas, por ejemplo. Pero aún así, están fuera de la posibilidad de la membresía. Entonces, aunque los animales liminales tienen el mismo grado de subjetividad que los animales domésticos, según los propios argumentos de Klimilka y Donaldson, se los consideran incapaces de participar de la ciudadanía. Se los identifica como aquellos que tienen comportamientos que no se pueden adecuar a una sociedad cooperativa, por más que estén cooperando de una forma irreflexiva. Según el nuevo modelo, bien, los domésticos ya son ciudadanos porque habitan en un estado humano, no así los animales liminales. Por lo tanto, su ciudadanía requiere un simple acto de acreditarlas, de establecer un conjunto de representaciones legales, de darle, dice Edmundson, un acreedor, un síndico, alguien que vele por sus intereses, que esa es la labor del Estado. La labor del Estado es ofrecer las opciones necesarias para que el ciudadano ejerza su derecho positivo y debe crear institucionales u opciones institucionales que garanticen el florecimiento de todos los ciudadanos.
humanos animales o animales no humanos. Pero no es lo mismo, dice Edmundson, garantizar un florecimiento que dar una membresía. Porque reparar un trato injusto histórico lo puedo hacer, dice Edmundson, sin necesidad de dar el estatuto cívico a aquel que estoy reparando el trato injusto. Porque dar un valor cívico en realidad opera más como una compensación simbólica. Ahora lo llamamos ciudadanos. Pero la compensación simbólica no supone necesariamente una compensación práctica para la vida de los animales domésticos. ¿Se está entendiendo lo que está haciendo Edmundson? Está analizando las consecuencias del argumento de Klimnicka y Donaldson, señalando sus inconsistencias y sus puntos débiles. Por un lado está el tema de que parece que la construcción de las categorías doméstico, liminal y salvaje se basa lamentablemente en el punto de vista humano sobre las interacciones con los otros, qué tan dependientes o independientes son. Y en segundo lugar está el elemento de que aquellos candidatos a la ciudadanía parecería no tener una justificación tan estricta como se veía, porque los animales liminales cumplen todos, o al menos la mayoría, de los requisitos que están proponiendo Klimnicka y Donaldson para participar de la ciudadanía, como los murciélagos que regulan su conducta. Los murciélagos no van a atacarte a vos porque tenés un mal peinado, simplemente se comen tus insectos, dan una importante colaboración al sistema ambiental de la ciudad, pero ahora sí no participan. E inclusive, en tercer lugar, nos encontramos que los animales domésticos los consideramos como incapaces de una verdadera autonomía. Le presuponemos un estatus ontológico que jamás puede modificarse, que según Klimnicka y Donaldson ha sido constituido por una confección histórica. Pero hay que demostrar esa imposibilidad de vida independiente y autónoma. Y en cuarto lugar está la cuestión de que dar el valor de ciudadanía a la existencia de una comunidad no supone necesariamente resolver o compensar de manera práctica o fáctica injusticias históricas. ¿Se ve? ¿Se está viendo? ¿Se entiende? Creo que sí, creo que lo que critica es el hecho de que al suponer que darle un estatuto de ciudadanía al, al doméstico no significa que vaya a cumplirse en la práctica la cuestión de la protección, la cuestión de resolver esa vulnerabilidad a la que están sometidos y que tampoco ya deja fuera del estatuto a los animales liminales. Eso es lo que entiendo. Está muy bien, eso está ahí, pero también está el hecho de cómo se construyó las categorías, porque el problema es que se los dejó afuera por cómo se construyeron las categorías. Y el tema es que las categorías se crean básicamente desde una perspectiva de cómo el humano se siente respecto a esas interacciones. Entonces también hay un elemento ahí antropocéntrico bastante peligroso que puede conducir a claramente a unas significativas formas de excluir a posibles ciudadanos. Gisela dice que cree que sí. ¿Y Mariano? ¿Mariano cree algo? ¿O hace mucho ha dejado de creer? Con respecto a eso, al tema desde dónde son construidas las categorías, tal vez desde un antropocentrismo que no
está, bueno, que ahora Edmundson lo está evidenciando. Creo que en esa época, cuando presenté el trabajo, creo que era un cuestionamiento que se hacía a Natalia con respecto al término de ciudadanía, si no se podía utilizar otro término. Y ahí estaba toda la cuestión de que por ahí el comprender la ciudadanía Eh, o por qué proponer la ciudadanía eh, tiene que ver con una mirada eh, sí, antropocéntrica. Claro, sí, sí, sí. El sesgo nuestro no creo que lo podamos sacar porque sería como desprenderte de tu propia corporeidad. Pero lo interesante es que la justificación con la cual se construyen las categorías tranquilamente podría haber sido otra, ¿no? Y acá se utiliza una estructura muy fuerte que luego tiene efectos muy nocivos, como es excluir a los animales liminales de toda posibilidad de ciudadanía, porque quedan los animales liminales justamente en un límite gris. No pueden ser ciudadanos, porque no entran en los domésticos, y porque no entran en los salvajes, están en el límite, quedan totalmente en el limbo, quedan totalmente en esa zona gris. Y si vos construís una teoría del derecho que te da de entrada una zona donde vas a colocar individuos que jamás van a tener posibilidad de ser ciudadanos, es lo mismo que establecer un sistema que ya va a tiranizar o va a establecer un estado de la exclusión sistemático y constante. Porque ya luego va a ser cómo entendemos lo liminal. Y lo liminal va a ser algo que se va a poder ensanchar o acotar. Pero no va a ser imborrable. Entonces, Edmundson señala que también la peligrosidad de ese concepto. Porque de repente, ¿cómo sabemos que una vaca no es algo liminal? ¿Cómo sabemos que un gato no es liminal? Hay colonias de gatos ferales. La idea del gato feral es el gato que vive en una colonia que no ha tenido contacto con humanos. De ahí a que el gato feral es liminal, a que todos los gatos son liminales, hay un paso. Entonces, es peligrosísima también esa construcción categórica en términos de cómo el humano se siente en las relaciones e interacciones con lo otro. Entonces, Edmundson llama muchísimo la atención en eso. Y sí, el argumento central de Edmundson dice, darle ciudadanía por dar ciudadanía no resuelve problemas injustos históricos. Bien, ¿estamos hasta aquí? Sí, sí. Bien. Entonces, según el nuevo modelo, los salvajes, los animales salvajes, en realidad son ciudadanos de sus propios territorios, de sus propios estados, de aquellos estados llamados no humanos, que serían naciones soberanas, protegidas por sus propias leyes internas y amparadas por las leyes y tratados internacionales, en donde otros estados humanos pueden hasta ayudar a los estados no humanos en el cumplimiento de sus derechos positivos. Los tratados internacionales, por ejemplo, de la ONU, están creados para eso. Si un estado no puede hacer que se cumplan los derechos positivos, es decir, en vistas de la dignidad de sus ciudadanos, otros estados pueden ayudar, que es un poco el discurso de muchas de las guerras. Vamos a llevar democracia a aquellos países que no lo tienen. Entonces, la idea de decir que los animales salvajes son estados soberanos no humanos es dar la posibilidad y el resguardo, entiende Edmundson, del nuevo modelo, para garantizar el bienestar de los miembros de los estados no humanos. Pero aún cuando creáramos un espacio para la asistencia internacional de estados no humanos, una ONU animal, una ONU destinada a una organización de las Naciones Unidas con vista a los estados no humanos, digamos, algo así, eso no garantiza que suceda. O sea, que exista la posibilidad, no garantiza que vaya a suceder. Y encima, el trato
de un estado a otro estado, de incluirlo o de excluirlo, de respetarlo o no respetarlo, no es una obligación. Un estado puede decir a otro estado, no te reconozco como estado legítimo, como ha pasado. El conflicto Israel-Palestina está ahí directamente un ejemplo de estados que no se reconocen como estado por otras entidades y van combatiendo entre sí. Entonces, en realidad, cada soberanía, cada estado, entre comillas, humano, tendría que decidir si cada estado no humano vale como estado, lo cual eso multiplica al paroxismo el conflicto para resguardar la vida de los que llamamos como animales salvajes, de las comunidades y de sus territorios, porque algunos van a reconocerlo como tal y otros no. Entonces, según este nuevo modelo, todos los animales liminales terminan siendo hasta apátridas, porque no pertenecen a un estado. Y nosotros sabemos muy bien el problema de que un individuo sea considerado apátrida. Encima dice, ¿qué se hace con las apátridas? Bueno, creamos la carta de patente, lo naturalizamos, de hecho residencia, pero aun si fuese así, no tenemos una idea de qué competencia social van a tener que desarrollar estos animales liminales. Porque de vuelta, la franja de esta zona gris, donde ponemos esta condición de no cooperación, de no sociabilidad, es muy difusa y muy problemática. ¿Cómo establecer la competencia de ciudadanía entre los animales domésticos y animales liminales? Si ser un ser no sociable te excluye de la ciudadanía, también debería excluirte de la soberanía, dice Edmundson. Porque el argumento de Klimilka y Donaldson es que los animales liminales, como son seres no sociales o que participen de la cooperación con los humanos, no pueden ser ciudadanos. Y dice Edmundson, si ese es tu argumento para definir lo liminal, el hecho de la no sociabilidad y la no cooperación, también tiene que ser el mismo argumento para impedir que formen soberanía. Si no pueden ser ciudadanos, no pueden ser soberanos. Entonces, si vos decís que la nación soberana se define por su población cívica y para ser ciudadano tenés que ser sociable y cooperativo, y los animales liminales no lo son, todo aquel animal que no sea social y cooperativo con los humanos, porque la categoría se define en relación con los humanos, va a estar incapacitado para ser ciudadano y ser soberano. La consecuencia es que los animales salvajes no pueden cumplir estas condiciones. Ese es el chiste. Lo que hace que todos los animales salvajes tampoco puedan cumplir las condiciones de autonomía estatal. Hay un verdadero problema de soberanía. ¿Cómo logro yo demostrar entonces la soberanía de los animales salvajes? ¿Qué comunidades de animales salvajes van a ser las soberanas? ¿Y qué soberanías salvajes van a tener que ser protegidas? Porque ciertas comunidades salvajes atacan a otras comunidades salvajes. ¿Qué estado humano tengo que proteger? ¿El estado no humano depredador o el estado no humano depredado? Porque si protejo uno no puedo proteger al otro. ¿Cómo logro ese equilibrio? No lo dicen Klimilka y Donaldson. La nueva teoría calla sobre eso. Considera que solamente al postular la soberanía salvaje es suficiente. Esta falta de respuesta termina diciendo que si bien el nuevo modelo critica el dejar hacer, se presenta como una forma sofisticada de dejar de hacer. Porque el nuevo modelo de la teoría de los derechos animales decía que las viejas teorías en realidad proponían un dejar de hacer. Dejen de producir daño. El modelo sofisticado produce toda una serie de categorías que terminan diciendo dejen a los animales salvajes en paz. Este de dejar de hacer sofisticado no resuelve el dilema de cómo proponer una verdadera ciudadanía a los animales. De ahí que diga claramente Edmundson, el dilema es un poco demasiado. Es la instancia de una dificultad moral mucho más generalizada. Si encuentro una gaviota, que sería de los animales salvajes, enredada en un hilo de pescar en la playa, debo hacer lo que puedo para desenredarla. Pero no tengo ningún deber con las gaviotas como especie.
Esta doble posición es incómoda pero atractiva, y su fuerza obviamente depende si la proximidad a un individuo que sufre hace una diferencia moral. Pasar junto a la gaviota es hacer muy poco moralmente, y tratar de proteger a las gaviotas en general de los peligros de la vida sería hacer demasiado. Yo no puedo romper todas las redes de pescar para que las gaviotas puedan vivir, pero tampoco puedo dejar que mueran por las redes de pescar. ¿Qué justifica que ignore los daños igualmente grandes y colectivamente muchos mayores que enfrentan las gaviotas? ¿Cómo establecer el límite? Y ese es el problema del nuevo modelo. La definición de sus límites en realidad es volver a las mismas definiciones, solamente de una forma más sofisticada. ¿Estamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo la crítica de Edmundson? ¿Hola? Mariano sí lo entiende. Analia también. Buenísimo. Gisela también. Todo lo entiende. Entonces, dice Edmundson, según este nuevo modelo, ¿no? El concepto de Estado soberano es controlar un territorio. El Estado soberano controla el territorio y por lo tanto puede hacer valer sus reclamos, puede organizar el territorio, puede negociar hasta con otros estados. Entonces agrega una condición muy curiosa, que si el Estado soberano es esta condición del control del territorio y tenemos estados no humanos y estados humanos, en realidad la consecuencia es que todo asentamiento no humano parecería ser de soberanía salvaje, lo cual eso genera una dificultad porque los estados humanos viven en continua expansión, tomando lo que sería la parte de la soberanía salvaje, que tiene que detenerse el crecimiento humano, el progreso, el desarrollo, la construcción. No, sería como limitarlo. Tenemos que empezar a hacer una aniquilación de los humanos que están naciendo. Tenemos que matar en cierta edad. ¿Cómo controlamos eso? No está dicho, no está planteado. Y acá puse las preguntas tal y como las dice porque creo que son bastante ilustrativas. Las complicaciones de todo esto es cómo se pueden proteger para que se cumpla el libre florecimiento de los ciudadanos. Es decir, ¿cómo puedo proteger los estados soberanos, humanos y no humanos, para que todos florezcan? Me parece que no voy a poder hacerlo. ¿Cómo deben entenderse los movimientos migratorios? Porque muchos animales, por ejemplo, qué sé yo, las mariposas comarcas te van desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. ¿Cómo haces? Todo eso es la soberanía salvaje. ¿Cómo se eliminan los riesgos de los animales salvajes que habitan en las zonas humanas? Por ejemplo, cuando viven cobras o arañas o animales que pueden directamente matar a humanos. ¿Qué diferencia real? Y esta creo que es una de las preguntas más importantes que hace Edmundson al nuevo modelo de los derechos animales. ¿Qué diferencia real existe entre ser ciudadano de un estado soberano humano que ser habitante de un parque legalmente protegido? Porque si Klimilkan y Donaldson terminan diciendo que vos, como estado, tenés que crear un lugar que se les dé la mayor protección y vele por sus intereses y su dignidad, en realidad estás hablando de un parque legalmente protegido. ¿Qué diferencia hay eso con la teoría de la chapa, de ser parte de la membresía? Encima, todo estado soberano, y esto es muy interesante porque habla de los problemas de la ciudadanía del siglo XXI, todo estado soberano tiene el privilegio de decir quién pertenece o quién no pertenece a su comunidad política. Así funcionan los estados hoy en día. ¿Quién pertenece, quién es ciudadano y quién no es ciudadano? Ya no es suficiente argumentar que vos sos relevante para la sociedad o que le conviene a la sociedad que sean parte de la comunidad política cierto conjunto de individuos. La idea de relevancia no es solamente un problema de los animales domésticos. Hay grupos humanos que contribuyen fuertemente a la comunidad de políticas y no son ciudadanos.
Los valores encima de una comunidad política no son encima transportables a todas las comunidades políticas. Vos podés tener una comunidad cívica, política, que tiene cierto valor de la ciudadanía y no necesariamente lo vas a encontrar en otra comunidad. Parecería, dice Edmundson, que el nuevo modelo está suponiendo o asumiendo una idea universal de la ciudadanía, lo cual paradójicamente atenta contra lo que critica. Una propuesta de ciudadanía ampliada, dice Edmundson, requiere definir claramente las condiciones normativas por las cuales vamos a incluir a alguien o vamos a excluir a alguien del rol cívico. ¿Se entiende? Creo que sí, y ahí me suena a, no sé, lo encuentro como cercano a Habermas cuando habla de diferenciar, así sea punto por punto y las veces que sea necesario, a quién le están otorgando ciertos derechos y qué es lo que implica acá ese derecho. ¿Puede ser? Que sí, va jugando por ahí, va jugando también por esta condición de las voluntades generales, porque al fin y al cabo el Estado no es un monstruo abstracto separado de la comunidad, sino que también está construido por esa comunidad que lo va pensando, que va estableciendo. Por eso yo al final del trabajo retomaba las declaraciones de los derechos humanos, ¿no? Cómo van apareciendo los ciudadanos, cómo se van considerando como admitidos sus dignidades, sus puestos y empleos. Lo curioso es que en esta declaración, si bien dice los derechos humanos, derechos del hombre y del ciudadano, cuando habla de las leyes no define al humano, habla de ciudadanos todo el tiempo o de personas. El hecho de que una persona no puede ser trabajada, abusada, ejecutada, ¿no? Que acá en la idea de persona y ciudadano también podemos meter animales. Es curioso que las mismas actitudes o definiciones pueden ser válidas para los animales, pero termina operando esta voluntad general. Lo está diciendo Edmundson, es que si la voluntad general no quiere construir leyes que reconozcan ciertos animales o ciertos no, si no hay una facticidad, poco podemos hacer. Es muy interesante porque Edmundson dice, me encanta la propuesta de Klimilka y Donaldson, realmente es novedosa y realmente es útil porque nos presenta un marco de discusión que no estábamos teniendo y por lo tanto, como me invitan a la discusión, acepto la invitación. Y mi primer aporte es señalar los errores categóricos o conceptuales que se están manejando a la hora de decidir qué tipo de animales pueden o no pueden ser ciudadanos y qué tipo de animales pueden o no pertenecer a una soberanía. ¿No? Es muy interesante la postura ahí de Edmundson. No sé qué pensaba Analía de eso. Eh, sí, creo que cuando lo leí entendía ciertas partes de la crítica. Sobre todo creo que lo que más claro me quedó era la crítica hacia ese tipo membresía como si fuera un título vacío que no llegaba a la práctica, sino que se quedaba justamente en la nómina. Y bueno, entendía esa parte. No me había centrado en la crítica que le hacía a la construcción de las categorías, pero bueno, ahora es como una relectura y sí, 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 sí. Creo que ahora sí estaría un poco más de acuerdo con Edmundson. En aquel entonces me basé más y me incliné más a Clint Miska y Donaldson. Sí, igual quiero recalcar que Edmundson no está en contra de ellos. Él está a favor de los derechos animales, solamente que dice, bueno, si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien, ¿no? Tiene esa cosa. Mariano, Gisela, ¿qué opinión les merece? No hay opiniones. Se fueron, no están. En realidad nunca estuvieron ahí. Había un bot que respondía por ellos. Por ahí lo puedo relacionar también, bueno, siguiendo toda esta línea.
al hacerlo como más minucioso y llevarlo más a la praxis, que sea más pragmático y que realmente impacte en el derecho a las minorías, porque también sería visto desde ese lugar. Y ahí lo podría conectar, no sé, con MUF, tal vez, el ¿Con hecho quién? de ¿Con la quién? No, no pluralidad. te escuché. MUF, con MUF. Ok, está. Entendí Bunge, dije, me mató Analía, Ay, no, me sacó el epistemólogo nada que ver. así, y digo, bueno, a ver cómo sale esto. ¿Qué novedad trae? Sí, sí, No, no, era osada era Analía, con MUF. decía, te voy a traer a Bunge, loco. Sí. No, no. Eh, bueno, el hecho de pensar en la pluralidad y en relación a la ciudadanía, o sea, no entendía como algo. Claramente acá está haciendo toda una crítica a la universalidad, que a veces lo que se queda corto es en el hecho de eh, diferenciar cómo se lleva a la práctica, o a quienes beneficia y a quienes deja fuera. Hmm. Creo que por ahí viene el asunto. Bueno, y ahí ya tendría que armar un trabajo de esto. No, es muy interesante este tema y es muy contemporáneo. Sí, la última unidad trata de tocar los temas más contemporáneos posibles, ¿no? Como para hacerlo más... Sí, sé que no hemos tocado todos, pero bueno, uno trata de abarcar lo más que se puede. ¿Qué dice Cicera? Estoy escribiendo aquí, prof, por aquí. Con respecto al planteo de la soberanía, coincido con el autor. El soberano no es aquel que decide quién se considera un ciudadano y cuál es... El soberano es aquel que decide quién se considera un ciudadano y cuál es excluido. Ahí está Gisela con actitud de Muff y Schmittiana ahí. Es bastante interesante. Y de Agamben también, ¿no? El soberano, el principio de exclusión. Sí. Eh, Edmundson toca varias teclas importantes que Klimilka y Donaldson tan centrados en reinventar un nuevo modelo de la ciudadanía, se les escapa, ¿no? Claramente ellos también hacen, no son soberbios, ¿no? Hacen bastante acto de honestidad, diciendo mucho estos temas que sí trabajando y lo que sea, pero bueno, justamente, esa es la invitación a la discusión a la que participa Donaldson. Perfecto. Mariano, ¿algo que quieras agregar? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Alguna reflexión? ¿O alguna duda? Si no, cierro esta parte y doy paso a la última. Por ahora no. Bueno, cierro esta parte.